Esta tarde tengo la intención de considerar algo sobre lo que puede haber escuchado, o tal vez incluso lo practicé y lo penetraron profundamente. Este es el tema de la meditación. Quiero explorar este vasto dominio tanto como sea posible, para investigar el significado completo de esa extraordinaria palabra. Pero antes de eso, tenemos que entender no solo la palabra belleza, sino también este término genérico llamado amor. En la vida de la mayoría de nosotros, hay tan poca belleza y tan poco amor. Vemos cosas como árboles y enfermería, y pobreza y hambre. Vemos la fealdad, la estrechez, la vulgaridad de nuestras propias vidas, la batalla que es apurada en un sector limitado de nuestra mente. Y no tenemos conocimiento de la profundidad y la inmensidad del amor. Conocemos la comisión. A veces nos damos cuenta de un afecto grande y desinteresado por otra persona. También conocemos generosidad, bondad, cortesía. Pero estas palabras no cubren todo el significado de la palabra amor. Las prácticas a las que iremos consideren las virtudes que estamos buscando incesantemente cultivar y practicar, y reformas sociales, y las opiniones y características de los individuos considerados santos. Todas estas cosas y personas carecen de esta virtud esencial llamada amor. Sin ella, la vida, ningún significado tiene y es casi sin importancia. Esta tarde, por lo tanto, examinaremos la cuestión del amor y la meditación. No nos satisfaremos con meras palabras. Las palabras son útiles, solo para la comunicación. Tienen un significado cierto y preciso. Cuando usamos palabras que tanto tú como yo entendemos, no digo en su significado lógico y dialéctico total. Palabras cuyo significado entendemos más o menos. Y también quiero sugerir que, mientras estamos examinando juntos, y eso significa compartir este asunto, este importante problema de amor y meditación, aprendemos el arte de escuchar. Escuchamos varios ruidos, como esos cuervos. Escuchamos lo que dice el hablante, las palabras para él pronunciado. Pero escuchar no es escuchar. La escucha requiere no solo comunicación verbal, sino también que no hay acuerdo ni en desacuerdo. Solo se requiere el acto de escuchar. Sin cada uno de los que se traduce en su vocabulario particular lo que está escuchando, sin compararlo con alguna tradición o lo que alguien más dijo. Esto evita el acto de escuchar. El acto de escuchar siempre está en el presente. Y traduce lo que escucha de acuerdo con su propia comprensión, su propia tradición, su propia cultura. Levantarse con ello evita la escucha. En la escucha comienza un movimiento extraordinario. No solo se escucha el orador, sino también todas las cosas. Los cuervos, el autobús, el tono entre las hojas. Es un acto total y no un acto fragmentario. Y si pudiéramos escuchar a lo largo de la vida, no solo unos minutos, escuchar cada sonido, no solo una voz familiar, escuchar cada movimiento de pensamiento, la vida se convertiría en un acto infinito de aprendizaje. Como examinaremos juntos, participen en esta pregunta de amor y meditación. No debemos escuchar solo las palabras, sino mucho más que palabras. Escuche no solo a la superficie, sino debajo de la superficie. El amor, por su propia naturaleza, es la cooperación. Solo conocemos un tipo de cooperación. Cooperación por interés en la recompensa o el miedo al castigo que desea. Quiero decir, cooperación por necesidad. Solo este tipo de cooperación lo sabemos. La cooperación consiste en trabajar juntos para un cierto resultado. Esto solo se hace por el deseo de obtener ganancias o miedo a la pérdida de obediencia a la autoridad. Autoridad representada por un ideal, la tiranía de una persona por cierto modelo, etc. Tal es la cooperación que conocemos. Si observa, verá que quieren en la oficina y en cualquier lugar donde varias personas tienden a trabajar juntas. Siempre existe esta cooperación determinada por la idea de recompensa y castigo o necesidad. Tal cooperación es de hecho muy primitiva, y no absolutamente cooperación. Debemos cooperar, de lo contrario, no podemos existir. No hay sociedad, ninguna relación sin cooperación. Y eso es lo que está sucediendo en este país. No hay cooperación. Cada grupo, cada parte de la nación solo piensa en sí misma. Y esta fragmentación con la que estamos bien familiarizados, es decir, el tribalismo, el nacionalismo, es ciertamente un estado de no cooperación, y por lo tanto, de desintegración, destrucción y deterioro.
Solo puedes vivir cuando hay cooperación y trabajar juntos. Es posible trabajar juntos, sin temor al castigo, sin esperanza de recompensa, bajo ninguna compulsión. Me parece que, por la naturaleza y el significado de la palabra, la verdadera cooperación solo existe cuando hay afecto, cuando hay amor. Cesa en este momento hay intereses para proteger, donde hay actividades tribales por una mente vulgar, condicionada por un idioma particular, por un país en particular, una facción particular. Y así, la mayoría de nosotros que hablamos tanto de cooperación, somos personas muy primitivas. ¿Cuánto se basa esta cooperación en el miedo, la necesidad, el deseo de ganancia y el dolor? Y me parece que la verdadera cooperación, trabaja en conjunto, requiere una gran suma de afecto, una buena parte de esta palabra genérica que tenemos tanto miedo de emplear, el amor. Por lo tanto, investiguemos y descubramos por nosotros mismos el estado mental que conoce el significado y la naturaleza de esa palabra. Porque solo este conocimiento puede liberar al hombre. Solo él puede operar la mutación completa. Este sentimiento de afecto, este amor, esta habilidad no es cultivable, no puede ser producido. Debe ser tan natural como la respiración, tan lleno de alegría y deleite como la puesta de sol. Y para esta explotación, será necesario investigar el problema del espacio y el objeto contenido en el espacio. Cuando empleamos la palabra espacio, entendemos un estado continuo con el objeto, o sin él. Extenderé un poco más sobre este tema del espacio, porque, como veremos qué es la verdadera meditación, tenemos que entender esa otra pregunta. Solo conocemos el espacio debido al objeto que existe en él. Solo conocemos el espacio debido a las 4 paredes de una habitación. Hay espacio debido al objeto que llamamos árbol. El árbol crea el espacio que lo rodea. Hay espacio, un descanso, una distancia entre usted y el altavoz. Hay espacio como intervalo de tiempo, un espacio entre 2 puntos, el observador y la cosa observada que crea el espacio. Este espacio que todos conocemos. El espacio también es un intervalo entre 2 pensamientos. También es el estado mental en el que existen el pensador y el pensamiento. Como hemos visto, solo conocemos el espacio debido al objeto contenido en él. Hay espacio debido al altavoz, considerado como un objeto, el espacio que lo rodea. Solo este espacio que conocemos. Siempre el objeto, siempre el observador. Y debido al objeto y al observador, hay espacio. Dentro de este espacio, se verifican todas las comunicaciones y todos los movimientos del deseo. Si bien solo hay espacio creado por el objeto, la mente humana siempre será esclavo. Nunca será gratuito porque, siendo solo el objeto que crea espacio, tiene que vivir dentro de este espacio creado por el objeto o el pensador. Y por lo tanto, nunca será gratis. Solo cuando hay espacio sin objeto, sin el pensador, hay libertad. Esto requiere un examen y comprensión profundos. Necesitamos espacio. Espacio en mente y espacio en el corazón. De lo contrario, estamos cerrados y sin libertad. Pero si el espacio existe en el corazón y la mente, solo es creado por el pensador o el objeto, entonces la mente sigue siendo vulgar, estrecha, académica, sutil y lógica como sea posible. No sé si ya viste una silla en una habitación. Es la silla la que crea el espacio, también creado por las 4 paredes de la habitación. Dentro de este espacio vivimos. Y en el espacio creado por el pensamiento u objeto, vivimos en una lucha incesante. Cambiamos los muebles en su lugar, ampliamos la habitación por drogas, etc. Nos expandimos y elevamos nuestra sensibilidad. Pero seguimos viviendo en el espacio creado por el pensamiento. Y viviendo la mayor parte de esta manera, todo movimiento siempre es de un objeto a otro, dentro del espacio creado por ambos objetos. Por lo tanto, nunca tenemos libertad. Y sin libertad, no hay amor. Esta investigación, que es la meditación, tiene como objetivo descubrir que el espacio no creado por el pensamiento, ni el pensador, o el objeto. Espero que esté más o menos claro lo que estoy diciendo. Para este descubrimiento se necesita amor. Empleando esta palabra, me gustaría saber si se despierta en usted la conciencia de una inmensidad en la que no hay observador para mirar este espacio. Quiero decir, solo puede haber espacio cuando hay silencio, y solo hay silencio cuando hay amor. Por lo tanto,
Debemos examinar este proceso de silencio. En primer lugar, el hombre que se sienta deliberadamente para meditar, asume una cierta postura y se pone a meditar. Nunca tendrá la libertad necesaria para encontrar esta cosa extraordinaria que es el silencio. Y te digo por qué. Solo eres consciente de tu respiración cuando los pulmones están oprimidos debido a un fuerte frío, por ejemplo. De lo contrario, ninguna conciencia, tener que respirar, sentarse deliberadamente para meditar, es forzar la mente a funcionar de acuerdo con un patrón establecido por el individuo u otro, para lograr un estado de silencio, para obtener un poco de paz mental. El acto deliberado de la meditación es un acto de ruido, ya que este ruido controlaba de acuerdo con la característica, idiosincrasia o tendencia creada por el proceso hipnótico de esta meditación. Por lo tanto, el cumplimiento de un método de meditación, dado, es algo mortal y destructivo. No importa si lo inventó o si los antiguos lo inventaron y mejoraron, con su trabajo, meditar, alcanzar un cierto estado llamado silencio. Después de todo, no es silencio. Sin embargo, el resultado de un acto deliberado de silenciar la mente y hacerla entrar en un cierto espacio llamado silencio. Esto solo puede hacer que la mente sea cada vez más estrecha. La simplicidad no es mera ostentación externa. El ajuste a un patrón de simplicidad es el exhibicionismo. Da respetabilidad al hombre que se cubre con una tanga. Ser saniase es una forma burguesa de respetabilidad. Pero el santo nunca sabrá la simplicidad, porque no es simple. Vive en una batalla perpetua consigo mismo. Y encontrar, descubrir la verdad, es comprender la naturaleza de la observación. Está observando sin pensar, sin interferencia de pensamiento y sin tiempo. Y tenemos que entender este espacio de silencio para comprender todo el tema de la experiencia. Todos deseamos experiencias. Cuantas más experiencias, mejor, porque somos entregas de la experiencia diaria de la vida. Con ella nos acostumbramos, así que decimos que queremos más experiencia. Ir a la luna, viviendo en el fondo del mar, más y más experiencia. Pero en la mente que busca experiencia o saturado de experiencia, no hay espacio, y por lo tanto, no hay silencio. Por experiencia, entendemos la respuesta o reacción a un desafío. Veo el oeste, esta es una experiencia. Estoy caminando por el camino y el piso en una suciedad. Esta es una experiencia. Me subo al autobús y el conductor demuestra ser incómodo. Esta es una experiencia. Hablo con mi esposa y esta es una experiencia. La vida es un movimiento infinito de desafío y reacción. Resulta que la mayoría de nosotros nos acostumbramos a este proceso de desafío y reacción. Vaya empleo durante 40 años consecutivos. Piénselo. Si está aburrido con todos los días de su vida o alboroto, porque está pasando frente a su colega, ganando un poco más que él, y puede beber un poco más que él, o tener un auto mejor o un mejor hogar. Todo esto es parte de la experiencia de la vida. Y cuando, después de todo, usted, su cerebro, su corazón, su mente, se encuentre completamente consumido por la rutina, entonces, desea un poco más. Busca a Dios, o lo que sea que llame a Dios. Entonces quieres más y más, y más. Este puede atravesar las drogas, lo que te pone en un estado de sensibilidad extraordinaria. En este estado, tiene una experiencia sin precedentes, según su temperamento, sus idiosincrasias y su acondicionamiento. Si eres sacerdote, puedes tener una experiencia estupenda, y esta breve experiencia puede cambiar todo el curso de su vida. Sin embargo, continuará viviendo en busca de experiencia. Eso es lo que la mayoría de nosotros estamos haciendo. Cuando, deliberadamente, te sientas a meditar, eso es lo que quieres. Y la mente, que está luchando por más experiencia, más emoción, más sensaciones, esta mente no está en silencio. Por lo tanto, solo tiene experiencia dentro del alcance estrecho de su acondicionamiento y conocimiento. Por lo tanto, es necesario comprender completamente el proceso de experiencia. Solo entonces la mente ya no buscará experiencias. No porque te hayas vuelto estúpido o porque no hay más experiencias.
o porque te sientas satisfecho con una experiencia particular y sublime, hasta el punto de decir lo suficiente. La búsqueda de experiencia es otra forma de codicia, y la sabiduría no se logra a través de la experiencia. Solo hay sabiduría cuando hay la reacción que emana del silencio. Como le dijimos a la mayoría de nosotros, solo hay espacio debido al objeto. Del ego, el yo, el observador, el experimentador. Pero este experimentador, esta mente limitada por más experiencias que tienen, sin embargo, capaces de controlar el pensamiento, sin importar la cantidad de meditación, siempre limitada. La mente, y por mente entiendo no solo el cerebro, sino también todo el organismo, nuestro ser total, solo tiene espacio cuando ya no se llama objeto. Esto no puede poner fin a ningún dispositivo para esto. Solo termina cuando lo miramos infinitamente. Cada uno de sus movimientos, cada pensamiento, cada sentimiento. Cuando lo observamos simplemente sin interpretarlo. De esta observación viene la percepción sin elegir, pero no gradualmente. Ocurre naturalmente. El río que corre debajo del puente, cruzando la ciudad sucia, siempre está siendo purificar. Fluir. El flujo infinitamente. No sigue gradualmente su curso. Es un movimiento. Esta percepción sin elección llama la atención. Y no es atención a algo, sino atención pura y simple. Un estado de atención total, sin deseo de experiencia. En esta atención no hay deseo de cambio. Y cuando existe esta atención total, se ve que ya no hay objeto. Por lo tanto, hay espacio y, en virtud de este espacio, completo silencio. Silencio. No solo de pensamiento, sino también del cerebro. No me extenderé a esto, porque no hay tiempo para hacerlo. El cerebro, es decir, los nervios, las células, es todo en silencio. Sin embargo, extraordinariamente vigilante y atento. Y debido a este silencio, hay espacios. Y porque hay espacio, hay amor. Esto no se logra mediante la práctica, diciendo que intentaré primero darme cuenta y luego entender sin elegir, luego estar consciente y luego silencioso. Qué vulgar es nuestra mente. Queremos un plan en papel para solo términos de síguelo. Pero de esta manera, no se logra nada. O puede ver la cosa de su interés. Toda la belleza de la puesta de sol. El árbol. La belleza de la meditación. O lo ves todo a nivel mundial, de inmediato. O nada es absolutamente. Luego, verá que el amor inmediatamente altera todas las acciones de su vida. Él es el único catalizador. Solo él y nada más proporcionarán la mutación total de la mente. Necesitamos esta mutación porque el hombre ha estado viviendo durante tanto tiempo con su aflicción, la tortura diaria de la existencia, la incertidumbre, la confusión, el conflicto y la supuesta insignificancia de la vida. Pero vivir tiene un significado extraordinario. Es la vida muy significativa cuando sabemos cómo observarlo, cuando sabemos cómo relacionarnos, ponerme en contacto con vivir, saberlo y ver toda su belleza. Esto solo es posible cuando hay silencio, cuando hay espacio y amor. Y esa es la verdad. Lo único que importa en la vida. Nos revelan, entonces, todo el cielo y todos los infiernos. Y ya no es necesario buscar a Dios. Ni ir a sin templo ni iglesia. Ya no necesitas ser esclavo de ningún sacerdote, ningún libro y ninguna autoridad. Justo entonces la luz. Y esta luz es amor y silencio. Esta es la última conferencia de este año, al menos quiero hablar sobre la naturaleza de la mente religiosa. Tengo la intención de participar en esta pregunta de manera algo profunda e investigar con usted esta búsqueda en la que el hombre está comprometido con el deseo de encontrar algo más allá de sus límites estrechos, fuera de sus propias dimensiones. Y para participar en este examen e investigar juntos, es necesario una comprensión muy clara de la palabra religión, tanto por el orador como por los oyentes. A partir de los descubrimientos de los antropólogos, se puede ver que 2 millones de años o más ha sido un hombre en busca de alguna deidad o deidad. Algo diferente de este mundo transitorio. Y siempre lo creó con su imaginación. En esta búsqueda de algo permanente, siempre creó algo que no se puede destruir fácilmente. Creó imágenes y símbolos modelados según su propia imaginación, su poesía de la vida, sus limitaciones, sus miedos,
esperanzas. Y después de crear esta imagen esculpida por la mano o la mente, comenzó a adorarla, a hacer su flor de flores día tras día, visitarla asiduamente, para recurrir a ella para obtener protección contra la interpelación, contra la muerte, la enfermedad y diferentes calamidades a las que el hombre está sujeto. Siempre ha habido esta búsqueda constante de un Salvador, un Dios no concebido por la imaginación, pensó. El hombre siempre lo ha estado persiguiendo a través de rituales, visitas diarias al templo, a través de ciertos métodos, patrones, fórmulas, y a aferrarse a una cierta forma de misticismo que le da visiones, un grado exaltado de percepción. Es realmente necesario participar en una investigación profunda, en lugar de simplemente cuidar la reestructuración del pasado muerto de una civilización. Porque entonces, lo que se restaura son cosas que hayan ido, muertas, enterradas, marchitas. La adoración de tales cosas y tratar de restaurarlas en el mundo moderno tiene muy poca importancia, o tal vez ninguna. Sin embargo, esto es lo que hacemos. Cuando no encontramos ninguna solución a las agonías de la vida, queremos volver a algo muy distante, tratando de restaurarlo, aprovecharla a través de la memoria, recuerdos profundamente enterrados de ilusiones de todo género, de hábito. Pero esta restauración del pasado, esta adhesión a las cosas del pasado, que subsisten durante siglos, esta influencia en los templos, con sus rituales, sus creencias organizadas, sus dogmas, sus propiedades, sus fabulosas riquezas, me parece todo fantástico, sin ningún significado. Si lo examina en profundidad, si lo observa usted mismo, verá que nada significa en nuestra vida, en nuestra existencia activa de cada día. Toda aflicción, desesperación, pobreza y miedo. Depende de nosotros, por lo tanto, determinar por nosotros mismos si hay algo que pueda llamar mente religiosa, no religión. Para encontrarlo, tenemos que abandonar toda la inutilidad que inventaron los sacerdotes, junto con sus salvadores, rituales, su interminable repetición de palabras. Es necesario abandonar todo esto por completo para comenzar de nuevo como renovado. Solo de esta manera se puede investigar y descubrir esto como si nunca hubiera habido creencias, rituales y, por así decirlo, libros sagrados llamados, como si nunca los leyeras. No tienen ningún efecto en ningún significado en la vida diaria. Lo importante es nuestra vida de cada día, llena de lucha, angustia, dolor y nuestra incapacidad para trascender las actividades limitadas de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Nuestra vida es extremadamente limitada, vulgar. Es conquistada por una serie de cosas, circunstancias y miedos. ¿Y el hombre tiene la posibilidad de superar esta condición? Esta es la pregunta verdaderamente fundamental. Uno no ama a un Dios. Si no hay Dios, él cree, si no cree. No hay diferencia si crees o si no lo crees. Su creencia es el resultado de su acondicionamiento. Si musulmán, cristiano, hindú, su sociedad nació creencia, los pensamientos. Y en el mundo comunista no crees en nada de esto. Considerarán la infantilización de todo lo que dice. Por lo tanto, para tener la posibilidad de descubrir, necesitamos sacudir, extraer quirúrgicamente de nosotros mismos todas estas contradicciones, abandonar los absurdos de las religiones tan calificadas y sus ritos y sus murmullos de palabras, ya sean latín y sánscrito. Tendremos, por lo tanto, la posibilidad de ponernos en contacto con la realidad, lo que es. Por lo tanto, hemos realizado este viaje, no abstracto o teóricamente, no escuchando una conferencia, siguiendo sus palabras y pensando más tarde, teniendo sus ganancias de algo. Nada de esto tiene significado. Lo que es significado es investigar. Y con el mismo acto de investigar, operar un cambio radical en la vida diaria. Porque esta es la base sobre la cual se puede construir la vida de cada día. Con sus agonías, su aburrimiento, su soledad, sus miedos y su futuro impredecible. Es la vida de cada día que nos queda bien investigar y explorar. Y para explorar, uno necesita pasión. Se necesita una tremenda vitalidad y energía. Y pocos tienen tanta energía. O más bien, la pasión necesaria para investigar. Porque somos muy fáciles de satisfacer.
Casi todos nosotros en este mundo moderno no estamos contentos con casi todo. La familia, el trabajo, la rutina de la vida, la soledad. Si somos completamente descontentos, buscamos acción a través de alguna organización, a través de reformas sociales, reformas políticas, reformas religiosas, reformas y siempre reformas. O si no nos lanzamos a las actividades de este género, nos recolectamos, como se supone, hacemos los monjes. Pero los monjes no entran en absoluto. Solo lucen la apariencia de una vida simple. La vida simple comienza solo cuando repudiamos el dogma, la creencia, la autoridad. Entonces podemos ingresar a nosotros mismos. Pero esto en sí mismo es difícil porque requiere energía. Y como dijimos, hay muy pocos dotados con esta calidad de energía. Hay energía creada por fricción, resistencia, la batalla interior que el individuo se trae a sí mismo. Y eso genera una cierta forma de energía. Es fácil de ver. Quiero algo y salir de él. Te sientes previsto, infeliz, porque no puedes vivir bien con tu esposa o esposo. La lucha, y esta resistencia de esta batalla, nace una forma de energía que es, en efecto, odio, envidia y codicia. Pero es muy fácil satisfacer el descontento. Si encuentra algún medio para llenarse, llene sus esperanzas. Reste su miedo. Por lo tanto, te satisface. Pero para mantener el descontento en su pico, mantenerlo ardiente, ardiente, sin buscar un medio de llenado, tenemos que entrar en nosotros mismos y descubrir esa energía que no tiene ninguna razón. Eso es lo que vamos a hacer, si es posible, esta tarde. Averigüemos si hay una pasión, una energía, una forma de vivir muy simple, sin batalla, sin conflicto. Para esto tenemos para entrar a nosotros mismos. Pero no podemos entrar en nosotros mismos, excepto por la actividad externa y luego pasar al interior. Antes de comprender el mundo, la sociedad, antes de comprender su relación como una entidad humana con este mundo, con esta sociedad, antes de comprender su ocupación, su esposa, sus hijos, sus palabras, sus gestos exteriormente, no pueden pasar el interior. Y eso es difícil. Nada en la vida es fácil. Nada. Pero en general queremos soluciones rápidas. Una forma rápida de deshacerse de todo este trabajo para escalar una nueva etapa, para alcanzar un estado místico extraordinario de todo ilusorio. Por lo tanto, tenemos que comenzar descubriendo el significado y el valor de nuestras actividades externas, porque son la única piedra táctil que tenemos. Entonces nadie puede engañarse a sí mismo. Si te odias a ti mismo, te sientes aburrido. Si llegaste hasta aquí, es porque esto te habló en algún nivel. Comenta desde dónde estás viendo. Suscríbete al canal. Revisa los enlaces en la descripción para seguir reflexionando. Porque, amigo, amiga, pocos llegan hasta el final. Gracias. Un gran abrazo y hasta el próximo video.